Bien, entonces como señalamos, chiquillos, en la clase de hoy, vamos a ver la guía para el trazado de curva, es decir, el instructivo para poder graficar a través del análisis de aplicaciones derivadas. Entonces, recordando que son las cosas que nos van a interesar, utilizar la primera derivada, ¿cierto?, para ver el comportamiento de la función en ciertos intervalos o en intervalos conjuntos del dominio de la función. Entonces, para eso, previamente a eso, ¿cierto?, uno determina inmediatamente el dominio, los valores críticos, ¿cierto?, que eran números importantes para determinar, y recordemos que los valores críticos se hallan derivando la función e igualando la primera derivada de la función a cero, ¿cierto? Y luego ahí factorizar y determinar cuáles son los valores x o los x de la derivada que nos hacen cero esa expresión. Entonces la prueba creciente o decreciente nos dice que una vez determinada la primera derivada de la función sobre un intervalo, si el signo de esta es positivo, o bien si la primera derivada es mayor que cero sobre dicho intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo, o bien, en el caso contrario, es decir, que la primera derivada sea menor que cero, la función es decreciente en dicho intervalo. Recordemos que se nos decía, además, que si era igual a cero, teníamos ahí, bueno, un punto de crítico. La prueba de la primera derivada, por otro lado, nos dice que una vez que hemos identificado estos valores críticos de la función, si la primera derivada cambia de ser positiva a negativa en un punto crítico, es decir, si la derivada pasa de ser mayor que cero a menor que cero, entonces la función tiene un máximo local en dicho valor crítico. Ojo, local, no absoluto, ¿cierto? Recordemos que para determinar los extremos absolutos, uno evalúa todos los locales, ¿cierto? Y el mayor de ellos sería el máximo y el menor de ellos sería el mínimo absoluto. Además, si la derivada, en el caso contrario, ¿cierto?, si cambia de ser desde negativa a positiva en un valor crítico, entonces se dice que la función tiene un mínimo local en dicho valor crítico. En el caso de que la derivada no cambia de signo, es decir, se mantiene positiva a ambos lados de un punto crítico, o bien se mantiene negativa a ambos lados del valor crítico, entonces la función no tiene máximo ni mínimo local en dicho punto. Entonces, esto se debe hacer cierto para todos los valores críticos que tenga la función. Recordemos nuevamente que los valores críticos son los valores que nos anulan la primera derivada, o bien que se indefinen la primera derivada, ¿cierto? Y recordar también ahí que esos valores críticos, si no son parte del dominio de la función, uno no los considera, ¿cierto? Como definición, además, dijimos que si la gráfica de la función queda por arriba de todas las rectas tangentes sobre un intervalo, entonces la función se dice cóncava hacia arriba, y en el caso de que la gráfica de la función queda por abajo de todas las rectas tangentes, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces aquí tenemos cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. También teníamos la prueba de la concavidad utilizando la información entregada de la segunda derivada de la función en un intervalo. Esta nos decía que si la segunda derivada era mayor que cero o positiva para cualquier elemento de un intervalo, recordemos que esos intervalos, ¿cierto?, se van a determinar a través de los valores críticos, ¿cierto? Entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. En el caso de que la segunda derivada de la función es negativa o menor que cero en un intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia baja en dicho intervalo. Como definición, también dijimos que un punto sobre la curva se llamará punto de inflexión si la función es continua en ese punto y además la curva cambia de ser cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. O al revés, ¿cierto? Desde cóncavo hacia abajo pasa a ser cóncavo hacia arriba en dicho punto. En el caso de que cambie la concavidad a través de un punto, dicho punto se llamará punto de inflexión. Entonces, ojo, aquí, ¿cierto? ¿Dónde uno buscará los puntos de inflexión? En los valores, ¿cierto?, en los cuales cambia la concavidad. ¿Y dónde va a cambiar la concavidad? Bueno, según lo anterior, según los signos de la segunda derivada, ¿cierto? Entonces,
se podría considerar como los valores críticos, por así decirlo, de la segunda derivada, ¿cierto? Son los candidatos a punto de inflexión y en el caso de que cambien las- los concavidades, en esos casos, recibirán dicho nombre. Además, tenemos la prueba de la segunda derivada, la cual nos dice que, primero, consideremos que la segunda derivada de la función es continua alrededor de c, de un valor crítico. Entonces, si la primera derivada evaluada en c0, lo cual generalmente es obvio, ¿cierto? Dado que c es un número crítico y los números críticos se encuentran igualando la primera derivada a cero, ¿cierto? Esto siempre va a cumplir, de hecho, gracias a esto uno va a identificar esos c. Y si la segunda derivada evaluada en dicho valor crítico es positiva, entonces la función tiene un mínimo local en dicho valor crítico. Por otro lado, si la segunda derivada es menor que cero, entonces f tiene un máximo local en dicho valor crítico. Bueno, entonces, hasta ahí, todo lo que hemos visto ahora de aplicación se resume en ese teorema, en esas definiciones. Por lo tanto, ahora vamos a formar nuestro instructivo cómo graficar una función. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar? Primero, en el dominio de la función. Se dice entonces que a menudo resulta útil comenzar por determinar el dominio de la función, y aquí vamos a decir que más que resulta útil, ¿cierto? Vamos a decir que resulta, vamos a decir, imperativo, ¿cierto? Que es prácticamente obligación hacerlo. Entonces hay que comenzar siempre determinando el dominio de la función, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver la intersección de la función con los ejes. Entonces, por ejemplo, la intersección I es f de 0, y esto nos indica donde la curva cruza con el eje Y. Para encontrar las intersecciones con el eje X, uno iguala la función a 0, ¿cierto? Y resuelve los valores de X, para buscar ambas intersecciones con los ejes X e Y respectivamente, porque también nos permite encontrar. Como observación ahí se dice que se puede omitir este paso si la ecuación es difícil de resolver. Y esto dependiendo de la naturaleza de la ecuación, a veces hay valores en los cuales no van a poder encontrar estas cosas de una manera sencilla, por lo tanto se puede omitir y de todas maneras obtener el comportamiento de la función de manera que nos permita realizar la gráfica. Otra cosa importante a considerar es ver si la función cumple algún tipo de simetría. Entonces, por ejemplo, si la función es par, si la función es impar, o bien si la función es periódica, nos va a dar un gran indicativo acerca de la gráfica de la función. Recordemos que si una función era par, o se decía par si cumplía que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x para cualquier x del dominio, y en dicho caso la curva es simétrica respecto al eje y. En el caso de que la función evaluada en menos x es igual a la función a menos la función evaluada en x para cualquier valor del dominio, entonces se decía la función impar y dicha curva era simétrica respecto del origen, es decir, del punto 0, 0. Entonces tenemos distintos tipos de simetría, ¿cierto? En el caso de la función sea par, tenemos simetría respecto a un eje, es decir, simetría respecto a una recta. Mientras que en el caso de que la función sea impar, tenemos simetría respecto a un punto, ¿cierto? Al origen. En el tercer caso, recordemos que si una función f de x es igual a f de x más p, donde p es una constante positiva y x un valor del dominio, entonces la función se dice periódica y de periodo p. Es decir, que cada p intervalos la función se repite, ¿cierto? Como por ejemplo, siempre señalamos ahí la función seno y la función coseno cumplían este caso, que eran funciones 2pi periódicas, porque bastaba analizar la función entre 0 y 2pi, y sabemos que para todo r basta repetir, ¿cierto? Esta gráfica en todo el resto de la recta real y obtenemos exactamente el mismo tipo de función. Entonces ahí podemos notar, en el caso de que tenemos una función par,
tenemos simetría por reflexión, es decir, la reflexión, ¿cierto?, es cuando es en torno a una línea recta, en este caso al eje Y. Entonces tenemos reflexión respecto al eje Y. En el caso de que la función sea impar, tenemos rotación, simetría por rotación, es decir, simetría respecto de un punto. También estas serán llamadas como simetría axial, ¿sí?, y simetría puntual, si no me equivoco. Y en el caso que tenemos una función periódica, tenemos una simetría por traslación. Entonces aquí, por ejemplo, podemos notar que si es de periodo P, basta analizar la función desde A hasta A más P, y el resto de la función, ¿cierto?, va a ser copias de estos intervalos. Lo siguiente a analizar son la existencia de asíntotas. Y recordemos que para esto podemos obtener más de un caso. Podemos obtener asíntotas horizontales. Y para esto debemos recordar que si el límite cuando x tiende al infinito de la función existe, ¿cierto?, nos da un valor L, entonces la recta y igual a L es una asíntota horizontal de la función. Si resulta que el límite cuando x tiende a infinito de la función es infinito o bien menos infinito, entonces no tenemos asíntota a la derecha, pero sigue siendo información útil para trazar la curva. Es decir, que si termina hacia el final, digamos, hacia el infinito, ¿no? Por otro lado, las asíntotas verticales, recordaremos que una recta eh, x igual a donde a es una constante, es una asíntota vertical si al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. El límite cuando x tiende a por la derecha es infinito, o bien por la izquierda es infinito, o bien es menos infinito, ¿cierto?, en cualquiera de los dos mismos casos anteriores. Ahora, ¿cuáles van a ser estos valores a candidato a estas cosas? Siempre se va a buscar en los valores que uno ha restringido del dominio. O sea, ¿dónde uno va a buscar asíntotas verticales? Supongamos si nuestro dominio es R sin el 0, para x igual a 0, uno va a calcular estos límites. Entonces va a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, y en el caso de que nos dé infinito o menos infinito, ¿ya?, es porque ahí tenemos presencia de una asíntota vertical. Para el caso entonces de la asíntota horizontal, uno determina el valor de la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Si existe este límite, entonces en la recta y igual a ese límite encontrado, tenemos una asíntota horizontal. Otra cosa importante es determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. De hecho, más que importante, ¿cierto?, es necesario. Para esto necesitamos obtener la derivada de la primera función y encontrar los intervalos en los cuales la primera derivada es positiva, es decir, que es creciente, o bien en los intervalos en los cuales la primera derivada es negativa, lo cual nos dice que la función es decreciente. Y ahora sí, entonces, el siguiente punto a considerar es los valores mínimos y máximos locales de la función. Para esto recordemos que debemos primero encontrar los valores críticos, ¿cierto?, los números C llamados, donde la primera derivada se hace cero, o bien donde la primera derivada no existe. Recordemos nuevamente que esos valores C deben ser parte del dominio de la función para que cumplan nuestro propósito, ¿cierto? Porque si no cumplen, no formarán parte de la gráfica de la función, ¿cierto? Entonces, a pesar de que nos puede decir algo importante, si no, si no son parte del dominio, en el fondo no va a estar en la gráfica. Luego de obtener los números críticos, utilizaremos la prueba de la primera derivada para determinar si la derivada cambia de positiva a negativa en un valor, entonces sabemos que tenemos un máximo local, y en el caso de que cambia de negativa a positiva, entonces tenemos un mínimo local en dicho valor crítico. Generalmente se señala además que es preferible utilizar la prueba de la primera derivada. Sin embargo, también podemos utilizar la prueba de la segunda derivada, la cual nos decía que si la primera derivada era 0 en un valor crítico y la segunda derivada era distinta de 0, o bien que la segunda derivada fuese positiva, implicaba que teníamos un mínimo local en dicho punto. O bien, si la segunda derivada en dicho valor crítico era menor que 0, implicaba que dicho valor es un máximo local. También es necesario determinar la concavidad de los puntos de inflexión para saber, ¿cierto?, si nuestra curva o nuestra función se va a curvar hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto?, en dichos intervalos. Para esto
necesitamos obtener la segunda derivada de la función y utilizar la prueba de la concavidad. Entonces, se señala que la curva es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva, y tenemos la concavidad hacia abajo donde la segunda derivada es negativa. Además, los puntos de inflexión se localizan donde cambia dirección la concavidad, es decir, donde pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo, o bien viceversa. Terminado todo lo anterior, se puede utilizar dicha información para trazar la gráfica. Entonces, lo primero que uno hará es los ejes coordenados claramente, luego dibujar las asíntotas como rectas discontinuas o como líneas punteadas, ubicar las intersecciones con los ejes, los puntos máximos y mínimos y los puntos de inflexión en la curva, y luego hacer que la curva pase por estos puntos, creciendo y decreciendo de acuerdo con lo que estipulamos en el punto E y con las concavidades que hemos determinado en el punto G, acercándose a la asíntota. Si se desea precisión adicional cerca de cualquier punto, se puede calcular el valor de la derivada en dicho punto. Entonces la recta tangente nos indica la dirección en la cual avanza la curva, ¿ya? En el caso de que existan dudas. Bueno, entonces nuestro análisis comienza con el dominio. Vamos a ver que el dominio de la función claramente es R sin el cero. Por lo tanto, eh, en este valor, ¿cierto? En esta restricción, puede existir una asíntota vertical. Bien. Si quisiéramos también buscar intersecciones con los ejes, igualando x a cero, sabemos que bueno, cero no forma parte del dominio, entonces ahí no vamos a poder encontrar intersección, es decir, no tiene intersecciones de eje. Y si igualamos y igual a cero, ¿qué valor de x nos resuelve esta cosa? Entonces ahí notamos que tampoco puede, ¿cierto? Uno tiene cero igual a esta cosa. Y si quiere bajar esto, uno aplicaría el logaritmo natural a ambos lados, ¿no? Pero el logaritmo natural de cero no está definido. ¿Ya? Entonces el segundo punto tampoco lo podemos, no nos sirve, digamos, en este caso, en este tipo de función. Y como dijimos, para las simetrías, vemos que esta función no puede ser par ni impar, ¿cierto? Como dijimos, porque si queremos ver f de menos x, tenemos e a la menos 1 sobre x, lo cual es 1 sobre e a la x. Claramente esto es distinto, ¿cierto? De f de x y también de f de menos x, ¿ya? Que f de menos x en este caso sería, bueno, ahí está en realidad, ¿cierto? O menos f de x, digo. Entonces menos f de x sería menos e a la 1 sobre x. Por lo tanto, no es par ni tampoco es impar. Entonces ahí nos tenemos que saltar b, bueno, según lo que habíamos dicho antes, esto es a, ¿cierto? Entonces b, c no nos sirve en este caso y pasamos a ver d, que eran las asíntotas. Entonces, nuestro valor que hemos restringido es un candidato a asíntota vertical. Y como eso, como habíamos señalado, ¿cómo se encontrará? Calculando el límite cuando x se aproxima a cero, por la izquierda y por la derecha, de la función. Ojo, que no estamos buscando que la función sea continua en el cero. Por lo tanto, al analizar los límites laterales, si recordemos, si nos da infinito o menos infinito, es porque ahí tenemos presencia de una, ¿cierto? Pero no necesitamos que sea el mismo valor del límite en ambos límites laterales. En el fondo, ¿cierto? Si este es nuestro eje coordenado, en este tenemos como candidato el cero, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra candidata asíntota. Entonces, cuando calculamos el límite desde cero menos, ¿cierto? Por la izquierda, lo que queremos ver en el fondo es que si acercándonos hacia este punto,
Si da infinito es porque va hacia arriba. Si el valor del límite es menos infinito, es porque acercándonos acá va hacia el menos infinito. Y en el caso de que nos dé un valor, por ejemplo, si nos diese 0, es porque entonces la función llegando acá tiende a pasar por el 0. Sin embargo, vamos a tener ahí un agujero, ¿cierto? Porque el 0 no es parte del dominio. Y bueno, lo mismo por la izquierda. Entonces, cuando uno calcule, vamos a decir esto es el límite cuando x tiende a 0 menos, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a 0 más. Entonces, vamos a tener, si venimos desde el infinito hasta el 0 por los positivos, si nos da infinito positivo el resultado, es porque se va hacia arriba. Si nos da infinito negativo, es porque va hacia abajo. Y si nos da un valor x o 0, es porque nuevamente tiende a ir al 0. Y entonces, para el punto D, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 menos de nuestra función. Entonces, para este caso, vamos a utilizar una sustitución. Entonces, de hecho, aquí mismo vamos a poner una igualdad bien grande y lo vamos a escribir aquí. Entonces, vamos a decir sea t igual a 1 sobre x. Si t es igual a 1 sobre x, si x tiende a 0 o a 0 menos, entonces, ¿qué pasa con t? Si x tiende a 0, tenemos que t tiende a 1 sobre 0, ¿cierto? Eso es infinito. Entonces, una vez que hemos sustituido, esto es equivalente al límite cuando t tiende a infinito de e a la t, ¿cierto? A menos infinito, infinito menos. Entonces, esta función sabemos que es continua, por lo tanto evaluamos. Y, bueno, esto es 1 sobre e al infinito, ¿cierto? Y 1 dividido algo que tiende al infinito, 0, ¿no? Por lo tanto, bueno, existe, pero no nos da infinito ni nos da menos infinito, por lo tanto no tenemos presencia de asíntota desde el menos, ¿cierto? Para el caso de acercarnos al 0 por la derecha, hacemos el mismo caso, ¿cierto? La misma sustitución. Entonces sea t igual a 1 sobre x, si x tiende a 0 más, entonces t infinito, esto es equivalente entonces al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre x, perdón, reemplazamos esto por t, ¿cierto? T. Esto entonces como es continuo, uno puede evaluar, eso uno lo escribe ahí, pero lo estamos diciendo de forma verbal, esto es al infinito, y esto es infinito. Por lo tanto aquí sí. Entonces luego, x igual a 0 es asíntota vertical. Ya. Entonces tenemos una asíntota vertical en el origen. Digamos en el 0 en realidad, en x igual a 0. Entonces, ¿esto cómo se vería? Aquí, ¿cierto? Ahí está la línea punteada que sería esta asíntota vertical. Desde el 0 menos, ¿cierto? Del 0 más, digamos. Desde el 0 más quiere decir de los positivos. Por lo tanto, la asíntota va a venir solo desde este lado, ¿cierto? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque nos da infinito. Si nos diese menos infinito es porque va hacia abajo. ¿Desde dónde parte? Bueno, todavía no tenemos mucha claridad según eso de la función, ¿cierto? Pero tiende a ser desde ahí. Bien, entonces tenemos la asíntota vertical. Lo que nos queda ver ahora es si tiene asíntota horizontal, ¿no? Entonces, por otro lado, si veamos si este tiene asíntotas horizontales. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito,
vamos a dejarlo así, y luego, porque recordemos que aquí uno tiene que ver el más y el menos. Uno puede ver ambos a la vez si es que se da cuenta que no va a cambiar nada. Entonces vamos a dejar infinito solito, y después vamos a ver si nos sirve poner el más y el menos a la vez de nuestra función. Bueno, en el caso de que uno evalúe tanto el más como el menos, acá, ¿cierto? Nos va a quedar uno sobre infinito. Y uno sobre infinito, sí o sí, esta cosa tiende a cero. Entonces esto nos va a dar sí o sí a la cero independiente del infinito que tengamos. Recordemos que el cero no tiene signo, ¿cierto? Así que ahí no hay ningún conflicto. Y esta cosa por definición sabemos que es uno siempre. Por lo tanto, nos damos cuenta que sí tenemos. Y recordemos que para las asíntotas horizontales era que para i igual el límite L, ¿cierto? En este caso 1 igual a 1 es asíntota horizontal. Ya, entonces en nuestra curva acá, entonces ahora tenemos i igual a 1. Entonces con verdecito podemos poner, y va a ser ahí, ¿cierto? Entonces si nos acercamos desde el infinito del menos infinito, nos aproximamos al 1. Ah, perdón, era i igual a 1, la que era i igual a 0. Bueno, si ahí está el 0, por ahí está el 1, ¿cierto? Ya, y sí. Entonces decir que esta cosa va a entrar o va a salir por el 1. Entonces aquí ya podemos saber que nuestra asíntota desde acá sí o sí va a tener que comportarse de esta forma. Y desde acá probablemente esta cosa va a entrar o va a salir, y ahí nos falta determinar cierto el tipo de concavidad que tiene para saber si efectivamente es de esa forma. Estamos especulando, pero sabemos por dónde entra y por dónde sale. Y entonces, y aquí en realidad uno podría decir eso nomás. Sabemos que de aquí, ahí, ¿cierto? Por ahí entra y por ahí va a tener que salir. Entonces ahora nos queda ver las pruebas de la derivada, por lo tanto nos queda derivar. Entonces derivando, tenemos, recordemos que la función era 1 sobre x. Una vez determinada la derivada de la función, que es lo que habíamos quedado, tenemos menos e a la 1 sobre x, todo dividido x cuadrado. Así parece, Diego. Yo estaba asumiendo que era solo una alergia. En el numerador entonces dijimos que la exponencial, dado que su rango es el intervalo desde el cero abierto hasta el infinito, tenemos que esta cosa es positiva siempre. X cuadrado sabemos que es positiva siempre para cualquier valor real, más aún para cualquier valor de su dominio sin considerar el cero. Entonces, dado este signo menos, tenemos que la derivada siempre es negativa para cualquier valor del dominio. Y si el signo de la primera derivada es negativo, entonces la función es decreciente para cualquier valor del dominio, es decir, en los intervalos abiertos menos infinito al cero y del cero al infinito. Además, podemos notar que no tenemos puntos críticos, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. La derivada nunca se hace cero para los valores del dominio, por lo que f no tiene puntos críticos, o valores críticos, o números críticos. Y si no tiene puntos críticos, luego f no tiene máximos ni mínimos locales. Entonces, si no tiene mínimos ni máximos locales, esto nos indica más o menos que la curva sí o sí entonces va a entrar y salir por las asíntotas, en ambos casos. Es decir, ¿cierto? Se alergia hacia cosas, hacia el infinito, ¿cierto? Se va a terminar. La convivencia con los gatos, ¿cierto?
o nos lo hacen vivir en una eterna alergia. Ya. Entonces ahora nos queda analizar la segunda derivada. Entonces ahora calculamos la segunda derivada de la función. Entonces tenemos f' de x, es decir, vamos a derivar la derivada, ¿no? Esta derivada. Vamos a ponerla por aquí al ladito entonces para no olvidar. F' de x es menos la exponencial sobre x cuadrado. Entonces, dado lo que tenemos acá, sí o sí vamos a utilizar la regla del cociente. Entonces tenemos el denominador al cuadrado, ¿cierto? Si le vamos x cuadrado al cuadrado, tenemos aquí a la cuarta. El menos lo podemos dejar afuera también. Ya, vamos a dejarlo afuera y vamos a utilizar entonces la regla del cociente. Recordemos que nos dice el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces, la derivada del numerador es derivar f de nuevo. Y eso ya lo hicimos, ¿cierto? Que es justamente esta función. Si le quitamos el menos. Entonces vamos a tener el denominador sin derivar por la derivada del numerador, que sabemos que es esto, justamente. Es la exponencial por menos, ¿cierto? 1/x². Menos, al revés, el numerador sin derivar, la 1/x, por la derivada del denominador. La derivada de x² es 2x. Cerramos el paréntesis. Entonces vamos a cambiar los signos con este menos de afuera. Ojo, ¿cierto? Aquí tenemos un menos ahí adentro. Entonces ese puede salir hacia acá. De hecho, hay que simplificar todo inmediatamente. Simplificamos el x² con el 1/x². Y ese menos, con ese menos se nos van a ir. Y este menos con este menos también, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar más, más. Y se nos va a ir eso. Por lo tanto nos va a quedar... bueno, podemos factorizar por el término común, además. 1/e exponencial elevado a 1/x. Factor de... El primer caso se nos fue todo, nos quedó 1, más, en segundo término, 2x. ¿Listo? Y el denominador se conserva. Por si acaso esta cosa la voy a correr un poquito más acá, no confundir. Entonces aquí tenemos la segunda derivada. Muy bien. Nuevamente tenemos que analizar los signos de la segunda derivada, ¿cierto? Para determinar la convexidad de la función. Si es cóncavo hacia arriba, si es cóncavo hacia abajo, ¿no? Ya sabemos que es decreciente. En todos los casos, ¿no? Entonces notemos que nuevamente e elevado a 1/x es positivo para cualquier valor del dominio. El denominador es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso nos quiere decir en otras palabras que eso y esto de acá no nos afectan el signo. Entonces, solamente debemos analizar el signo que ocurre aquí adentro, ¿no? Como 1 más 2x, vamos a ver para qué valores esta cosa es positiva, ¿cierto? Entonces, ahí uno despejando, tenemos que x igual a menos un medio, ¿no? O mayor que menos un medio, perdón. Si x es mayor que menos un medio, entonces tenemos que esto es positivo. Por lo tanto, todo es positivo, ¿no? Positivo por positivo dividido de positivo, todo es positivo. Entonces aquí encontramos nuestro valor. Entonces, así tenemos que la segunda derivada es positiva si x es mayor que menos un medio. Esto es claramente distinto a cero. Y x distinto a cero, ¿cierto? Porque si es mayor que menos un medio pasa por el cero, pero hay que quitárselo, obviamente. Y también tenemos que la segunda derivada es negativa en el caso contrario.
Aquí, bueno, aquí no pasa por el cero, ¿cierto? Entonces, F es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito menos un medio y cóncavo hacia arriba en el intervalo menos un medio como infinito. Ah, bueno, coma cero, ¿cierto? Y cero a infinito. Por lo tanto, en el menos un medio pasa de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba, por lo tanto tenemos un punto de inflexión. Entonces es el menos un medio, coma, f evaluado en menos un medio, ¿cierto? Lo cual es igual a menos un medio, coma, si la función era e a la 1 sobre x, entonces a la menos 2, ¿cierto? Ese es el punto. Se cerró esta cosa. Ya tenemos todo, podemos graficar. Entonces vamos a trazar, bueno, de rojo los ejes coordenados. En este caso no es necesario ir tan abajo, ¿cierto? Entonces tenemos el eje X, el eje Y. Entonces trazamos primero las asíntotas. Entonces aquí bueno, graficamos. Y teníamos asíntota aquí. ¿Cierto? Era en X igual a 0. Y tenemos la otra asíntota en Y igual a 1. Entonces ahí está el 1. Para que quede derechita esta vez, vamos a hacer algo así. Ya, entonces ahí tenemos una asíntota. O sea, asíntota igual a 1. Y acá tenemos la asíntota igual a 0. Bueno, no se nota mucho, pero ahí tiene que pasar. Sabemos entonces que nuestra función va a ingresar desde la asíntota. Sabemos que tenemos como punto de inflexión el menos un medio como algo. Entonces, en el, bueno, si esa es la instancia de 1, ¿cierto? Ahí más o menos tenemos el menos un medio. ¿Ya? Y la exponencial elevado a la menos 2, eso es 1 sobre eso, ¿cierto? Entonces esto va a ser sí o sí menor que 1, vamos a aproximarlo por ahí. ¿Ya? Sabemos que tiene que pasar por ese punto. Entonces sabemos además que acá tiene que ingresar por el más infinito y tiene que salir por la asíntota. Ya, aquí más o menos se sabe dónde va a pasar. Y acá, bueno, tiene que ingresar por la asíntota, tiene que pasar por acá, por lo tanto no puede cruzar la asíntota, ¿cierto? Es decir, no puede venir desde arriba, sí o sí va a tener que venir desde ahí y cruzar la asíntota. Y también sabemos que va a terminar en el origen, pero en el origen tenemos un agujero, ¿cierto? Recordemos que el límite aquí cuando x tendía a 0, desde 0 menos, daba 0, ¿cierto? Entonces tienen que terminar ahí, dirigiéndose hacia 0. Y ahora lo que nos interesa saber es recordar el comportamiento. Sabemos que es decreciente siempre, ¿ya? Entonces siempre va a ir bajando la función. Siempre va a ir bajando, entonces eso ya nos permite, sí o sí, dibujar acá.
Entonces acá no tenemos ningún problema. Y acá, bueno, también sabemos que es decreciente, esto va bajando, pero la concavidad, ¿cierto? Bueno, ya sabíamos que era cóncavo hacia arriba en este caso, pero acá tenemos cóncavo hacia abajo y después cóncavo hacia arriba, luego del punto de inflexión. Lo que significa entonces que luego el punto de inflexión va a ser igual que el de acá, ¿cierto? Va a ser así, hacia, curvada así, pero antes tenemos concavidad hacia arriba, entonces va a ser al revés. Bueno, aquí se supone que no toca la asíntota, ¿cierto? Vamos a dibujarlo, a tratar de dibujarlo más real. Y pensando nuevamente ahí en qué pasa por el punto de inflexión, ¿cierto? Porque tiene que cruzarlo, no es que hay un agujero ahí. ¿Ya? Bueno, en hoja es mucho más fácil, ¿cierto? Nos queda mejor que en GeoGebra, eso es cierto. Ya. Entonces vamos a recordar, en primer lugar, las definiciones de las rectas asíntotas verticales y horizontales de una función. Si consideramos una función racional, ¿cierto? Como en este caso, diremos que una recta asíntota vertical de la función eh, en el punto x igual a, donde el denominador, ¿cierto? Valor a se anula. Entonces recordemos que los candidatos a eh, asíntotas verticales eran las restricciones que tenía el dominio de la función, ¿cierto? Y uno ahí iba a analizar el límite, y si nos daba infinito o menos infinito, ¿cierto? Es porque entraba o salía por el infinito, por el menos infinito, ¿cierto? Por arriba o por abajo. En el caso de la recta asíntota horizontal para la función, por ejemplo, y igual a b, era analizar el límite cuando x tiende a menos infinito y a infinito propiamente tal de la función. Entonces, si esta cosa existe el límite, es decir, si no nuevamente se indetermina o no es infinito, entonces supongamos que nos da un número algo, en este caso un número b, entonces la recta y igual a ese número b es una asíntota horizontal de la función. ¿Ya? Esto lo habíamos aplicado ya hasta ahora. Sin embargo, las gráficas también pueden acercarse a una recta oblicua, cuando x tiende al más menos infinito. Es decir, es posible que exista una recta de la forma y igual a ax más b, donde a es la pendiente en este caso, ¿cierto? A la cual la función se acerca cuando x tiende a más menos infinito. Entonces, como definición, vamos a observar que una recta de este tipo se dice asíntota oblicua para la función si solo si cumple que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos m es la pendiente de la recta candidata oblicua, ¿cierto? Por x menos b, donde b el coeficiente de posición es igual a 0. Entonces, esta definición de recta oblicua la podemos pensar de la siguiente forma. Como observación, notemos que lo anterior es equivalente, si dividimos por x, ¿cierto? Y respectivamente, a esta forma, a esta expresión. Luego, esta expresión, a su vez, nos quiere decir dos cosas. Nos quiere decir primero, uno, bueno, aquí es más sencillo, ¿cierto? La primera es uno despeja b, de la de acá, uno despeja b, tiene esta cosa. Y si no, del caso de acá, ya conociendo b, uno tiene esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Uno, para ver si una recta de este tipo es oblicua para la función, calculamos estos dos límites. Para conocer A, la pendiente de esa recta oblicua, ¿cierto? Y B, el coeficiente de posición de la recta oblicua. En el caso de existir, ¿cierto? Si estos no existen, o bien, si la pendiente nos da 0, inmediatamente no existe recta oblicua, ¿cierto? Una asíntota oblicua. Entonces sería el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función dividido x. Entonces tenemos la función original del ejercicio dividido x. Uno calcula el límite cuando x tiende a infinito. Si esta cosa existe y es un número, ese número va a ser la pendiente de la recta candidata a asíntota oblicua. Como ya conocemos este a, porque lo obtuvimos de este límite, uno lo va a reemplazar en la siguiente. Y el límite cuando x tiende a más menos infinito nuevamente, la función menos el límite encontrado anterior por x. Entonces, tiene la función menos la pendiente por x. Calculamos este límite
nuevamente nos va a dar un valor real, ¿cierto? En este caso vamos a llamar B, donde B va a ser el coeficiente de posición, por lo tanto, ¿cierto? Reemplazamos acá, reemplazamos la ahí, y tenemos la recta asíntota oblicua de la función, ¿ya? Que sería, bueno, ahí con los coeficientes que corresponden según la existencia. Entonces, como dijimos, si uno de estos no existe inmediatamente, entonces no tenemos esta cosa. Ahora, ojo, si se dan cuenta, aquí candidato, calculando el primer límite, si nos da 0, por ejemplo, si nos da 0, inmediatamente entonces no existe asíntota oblicua, ¿cierto? Porque si es 0, no habría pendiente, y sería i igual a un coeficiente de posición, y eso es equivalente a una recta horizontal, ¿cierto? No oblicua. Generalmente uno busca la existencia de asíntota oblicua después de haber probado si existe vertical o horizontal. Y de hecho muchas veces uno hace un poquito de trampa en esto. Muchas veces uno primero trata de analizar el gráfico de la función, o verlo si tiene posibilidad de graficarlo, ¿cierto? De utilizar algún graficador, etcétera. Tener una idea de cuál va a ser el comportamiento de la función, identificar qué tipo de asíntotas existen, ¿cierto? Y luego verificarlo a través del cálculo. Entonces, dependiendo de la función, ¿qué quiere decir una asíntota oblicua? Eh, bueno, vamos a dibujar alguno aquí. Tenemos nuestro eje coordenado. Entonces ya sabemos cómo es una asíntota horizontal, ¿cierto? Que sería de este tipo. Recordemos que uno la va a pintar así. De la misma forma, si es vertical, ¿cierto? Va a ser paralela al eje Y, o va a ser X igual a algo, ¿cierto? Que va a ser de este tipo. Y para el caso de que sea oblicua, quiere decir que es una recta, ¿no? Puede ser de este tipo. Bueno, ahora si tratamos de buscar una función que sea oblicua a todas estas cosas, va a estar medio difícil, ¿no? Pero eliminándolo de acá, y si pensamos solo que es asíntota a esta oblicua pintada de verde, por ejemplo, sería una curva que va hacia aquí, ¿cierto? Y aquí es asíntota respecto a la recta, por ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, como siempre todo se esclarece luego de un ejemplo. Vamos a buscar una función. Se cerró. A ver, ahora sí. Y entonces vamos a retomar con el ejemplo. Tenemos la función f de x definida como esa función racional, x cubo sobre x cuadrado más 1, y nuestra intención es hacer el análisis completo para poder determinar el gráfico de la curva. Entonces lo primero que teníamos que ver era, vamos a llamar puntito rojo a el dominio y recorrido de la función, ¿cierto? Y entonces lo que más nos interesa es el dominio de la función porque nos va a dar los candidatos de asíntotas horizontales, digo verticales. Bueno, entonces vemos el dominio de la función. Aquí el único problema sería que el denominador se anula. Sin embargo, para que el denominador se anule, notamos claramente que x cuadrado debiese ser menos 1 y esa cosa jamás va a ocurrir porque x cuadrado siempre es positivo para cualquier x real. Trabajando en los reales, ¿cierto? Esa cosa no va a suceder. Entonces, no sirve cualquier valor. Ya, nuestra opinión es todo R. ¿Qué sucedería con el rango en este caso? Nos damos cuenta que en el denominador tenemos un x cuadrado, entonces cualquier cosa que sale va a ser positiva en el denominador. Sin embargo, en el numerador tenemos un x al cubo, por lo tanto, admite cualquier cosa, ¿cierto?
Entonces, como admite cualquier cosa, también van a salir cualquier cosa en negativo, cualquier cosa en positivo, por lo tanto, ahí no va a tener ningún problema tampoco. Otra información importante a determinar era las intersecciones con los ejes. Recordemos que para eso uno ponía x igual 0 y veía que eso salía, y nuevamente después y o f de x lo igualaba a 0, ¿cierto? Y buscaba cuál eran los x que cumplían esta cosa. En este caso es fácil notar que la intersección con el eje, con los ejes, ¿dónde podría ser? En el punto 0,0, ¿cierto? ¿Y por qué sería en el punto 0,0? Recordemos que entonces para ver la intersección con el eje x, uno igualaría estos 0,i, ¿cierto? Y lo evalúa acá. En otras palabras, uno quería ver qué cosa me da f de x si es que uno evalúa x en 0. Entonces esta cosa me queda eso y es 0, ¿cierto? Entonces como f de x es 0 para cualquier x0, esta cosa es 0,0. Y normalmente si a uno no le da 0,0, le da 0, otro valor, uno después hace lo mismo con i, ¿cierto? Es decir, igual a 0. Entonces lo de acá, para qué valores de x sería igual a 0, y ahí uno encuentra la intersección con el eje y también, en el caso de que son distintos, ¿cierto? Entonces aquí nos da intersección con el punto 0,0, es decir, nuestra gráfica va a pasar por el origen. Otra cosa importante a determinar eran las simetrías de existir, ¿cierto? Y recordemos que las simetrías venían dadas por el análisis de la función a través de la paridad de ella. Es decir, si la función es par o impar, podemos tener alguna idea acerca de lo que sucede. Bueno, en este caso notamos claramente que como el denominador está al cuadrado, el x, ¿cierto? Si le evaluamos algo negativo aquí, esta cosa no afecta en nada, pero en el numerador sí, ¿cierto? Dado que el exponente es impar, si tenemos un valor negativo va a ser un negativo, si le ponemos algo positivo va a ser algo positivo. Y como es parte de solo el numerador, entonces es fácil notar que va a cumplir con ser una función impar, ¿no? Entonces las simetrías, eh, vamos a decir aquí, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es impar, ¿cierto? Y para eso, recordamos nuevamente, eso es lo que hay que probar por definición. ¿Y qué es f de menos x? Entonces, si nosotros evaluamos acá, por el numerador, ¿cierto? Tenemos menos x al cubo, sabemos que esta cosa es lo mismo que si fuese menos x al cubo, y en el numerador, perdón, en el denominador tenemos menos x al cuadrado, que es lo mismo que x cuadrado, más 1. Entonces, por lo tanto, esta cosa es lo mismo que menos f de x. ¿Ya? Entonces ahí notamos entonces esta cosa impar. ¿Y qué sucedía si la función era impar? La gráfica era simétrica respecto al origen. Ya sabemos que pasa por el origen, entonces vamos bien. Entonces, entonces la gráfica de f es simétrica respecto del origen. Entonces tiene simetría puntual. Esta es simétrica respecto a un punto. Ya. Entonces ahí tenemos las cosas que más o menos eran el primer punto de analizar. Eh, luego es turno de analizar las asíntotas. Entonces, asíntotas. Entonces, recordemos que si había alguna restricción respecto del dominio, teníamos asíntotas verticales, ¿no? En este caso vimos que no existe. Entonces, como x cuadrado más 1 distinto a 0 para todo x real,
o en el dominio, que justamente es todo R. Entonces, no hay asíntotas verticales. Bueno, para las asíntotas horizontales tenemos que determinar el límite cuando x tiende a infinito. Entonces puede ser más o menos infinito. Uno lo puede ver por separado, juntos. Vamos a verlo así, digamos como en infinito positivo, y luego vamos a ver si no cambia nada en el caso de que cambiemos por donde nos aproximamos. Entonces tenemos nuestra función. Y de hecho, mejor vamos a escribirla aquí, ¿cierto? Entonces tenemos x cubo, x cuadrado más 1. Entonces, como un límite es el infinito, uno va a factorizar por el de mayor grado, ¿no? Eh, bueno, vamos a repetir toda esta cosa. Esto sabemos que es igual a, en el denominador, entonces vamos a factorizar por x cubo. Entonces va a ser factor de 1 sobre x más 1 sobre x cubo, ¿no? Y digamos esta cosa. Entonces tenemos 1, y en el denominador tenemos esta cosa. Y en cuanto al aplicar límite, ¿cierto? Esta cosa nos va a dar 0. Y 1 partido sobre 0 tenemos infinito, ¿cierto? O digamos, uno puede incluso darse cuenta muy rápidamente de eso. Entonces aquí después el más menos nos va a dar más menos. Por lo tanto, si no nos da un valor L, recordemos que cuando el límite da infinito, en el fondo significaba que no existía, ¿cierto? Porque uno busca que sea un número real. O más que no existe, que sea indeterminado. Por lo tanto, tampoco tenemos asíntotas horizontales. Entonces, no hay Pero ¿y el límite en el denominador? horizontales. ¿Perdón? ¿El límite en la parte de arriba o no? ¿Arriba? Ujú. Es 1, po. Ah, es que me confundo con las derivadas, perdón, sigo con lo Ah, sí, mismo. po. El límite de la constante es constante y la derivada de la constante es 0. Pero aquí, esto recuerden que en el fondo es porque queda 1 sobre 0, ¿cierto? Y 1 sobre 0 es lo que uno está viendo como infinito. ¿Sí? Por eso nos queda infinito. Digamos, aquí hay varias formas de uno podría haber factorizado solo por x cuadrado, por ejemplo. Si uno factoriza por x cuadrado, aquí te va a quedar infinito sobre 1 y eso es infinito también. Entonces, eh, probablemente, de hecho, parece más correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si por ejemplo aquí esto causa dudas, alguien simplemente podría factorizar en el denominador por x cuadrado. Entonces aquí tenemos 1 más 1 sobre x cuadrado. Aquí queda x cubo, ¿cierto? Entonces simplificar esta cosa, después le queda cuando tiende a infinito, de x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces al hacer tender esta cosa, el de acá es 0, el de acá infinito, ¿cierto? Y ahí le queda inmediatamente infinito. Y entonces no tenemos asíntotas horizontales tampoco. Entonces ahora lo que queremos ver es si tiene oblicuas. ¿Ya? Entonces esta es la parte, digamos, interesante del día de hoy. Entonces para ver que f tiene asíntotas oblicuas o asíntota oblicua, de la forma de una recta lineal, ¿cierto? Vamos a hacerlo igual que la definición, ax más b. Analizamos. Entonces, ¿qué era lo que nos decía los límites?
que nuestro A iba a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x sobre x, y que B iba a ser el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos a por x. Entonces primero uno tiene que determinar A. Entonces así, nuestro límite cuando x tiende a más o menos infinito de nuestra función x cubo sobre x cuadrado más 1, pero el denominador está multiplicado por x, entonces le vamos a poner el x afuera. Simplificamos esta cosa, de hecho podemos factorizar por x cuadrado inmediatamente, o por x cubo, ¿cierto? Ahora sí podemos factorizar por x cubo y ya se nos van a eliminar todas las cosas. Entonces, repetimos esto. Entonces aquí nos va a quedar 1 x cuadrado. Ahora sí, entonces se levantan estas cosas. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. Entonces, como el límite tiende a infinito, esta cosa es 0 y esto es 1, ¿cierto? Tanto para el más o el menos infinito nos da 1. Entonces, A es 1. Entonces, si A es 1, ahora vamos a calcular B. Ahí, nada que ver, me fui muy ahí. Vamos a calcular B buscando entonces el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos x, ¿cierto? Porque ya sabemos que A no vale 1. Entonces, ahora, entonces nuestro B, que está dado por el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos x. Entonces, eso es lo que queremos ver. Antes que cualquier otra cosa, en este caso se puede efectuar un arreglo algebraico para facilitar este cálculo del límite de forma inmediata. Entonces uno puede notar que nuestra función, ¿cierto? Que era x cubo, x cubo sobre x cuadrado más 1, uno lo puede reescribir de la siguiente forma. El denominador lo conserva y x cubo lo vamos a escribir como x cuadrado más 1, factor de x. Esto aquí si uno distribuye se da cuenta que tiene x cuadrado por x, x cubo, x por 1, x, entonces hay que quitarle algo, ¿cierto? X. Si ahora uno resuelve el numerador, da x cubo. Como tenemos una recta aquí, podemos separar esta fracción por la recta. Entonces si la separamos, nos va a quedar x cuadrado más 1, todo esto factor de x, sobre x cuadrado más 1, menos el último término, conservando el denominador común. Recordemos que esto solo se hace, se puede siempre separar una fracción que se está sumando o restando al numerador, conservando el denominador común y no al revés, ¿cierto? Uno no puede separar el denominador. Entonces, simplificamos este término en el principio, así nos damos cuenta que esto es x menos x sobre x cuadrado menos 1, perdón, más 1, ¿cierto? Eso. Por lo tanto, ahora si guardamos f de x y guardamos el último, y ese x lo pasamos restando hacia acá, nos damos cuenta que nos queda que f de x menos x es igual a lo de acá, ¿cierto? Que es menos x por x cuadrado más 1. Por lo tanto, cuando queremos calcular el límite de esta cosa para buscar b, en realidad vamos a calcular el límite de esto de acá y va a ser mucho más sencillo. Entonces, b va a estar dado por el límite cuando x tiende a más o menos infinito de esta expresión. Entonces, el menos lo vamos a sacar hacia afuera y nos va a quedar x sobre x cuadrado más 1. Entonces aquí nuevamente, ¿cierto? Uno va a utilizar el mismo truco de siempre, factorizar por el más grande que tiene, por x cuadrado en este caso. Entonces nos va a quedar menos el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Si le sacamos el x cuadrado arriba, ¿cierto? X cuadrado factor de 1 sobre x. En el denominador x cuadrado factor de 1 más 1 sobre x cuadrado. Simplificamos el x cuadrado. Después, en el siguiente paso, hacemos actuar el límite, ¿cierto?
Entonces nos quedó 1 sobre x, 1 más 1 sobre x cuadrado. Como el límite tiende a más o menos infinito, esta cosa es 0, esta cosa es 0. Entonces nos quedó 0 sobre, menos 0 sobre 1, que es 0. ¿Cierto? Por lo tanto, b vale 0. Entonces, como b vale 0, tenemos que la recta y igual a ax más b, en nuestro caso es x nomás, ¿cierto? Porque a vale 1 y b vale 0. Entonces nos quedó que la recta igual a x es asíntota oblicua. Y lo bueno de esto es que la recta igual a x es bastante conocida, ¿no? Si este es nuestro eje coordenado, ¿cuál es la recta igual a x? Esa, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser algo así, ¿no? Bueno, dependiendo ahí cuando analicemos la concavidad y todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos nuestra asíntota oblicua, ¿cierto? Considerando que este es nuestro eje X y nuestro eje Y respectivamente. Pi medio radianes. Y vemos que estamos en cálculo, los grados, los grados se quedaron en el colegio. Profe, ¿puedes explicarlo al final? No Eh, entiendo muy bien lo de la cinta oblicua. ya, sí, claro. Mira, vamos a recordar aquí, arribita donde definimos lo de la asíntota oblicua. Acá. Entonces, para ver que la función tiene asíntota oblicua, una asíntota oblicua es una recta, a la cual es asíntota la función. En este caso, entonces, la ecuación general de la recta es ax más b. Lo que uno hace es buscar a y b, que son la pendiente y el coeficiente de posición de esta recta, a la cual es candidato oblicua. Si a nos da 0, inmediatamente entonces porque no existe oblicua, porque sería en realidad un horizontal, ¿no? Y que ya sabemos que en este caso no existe, así que probablemente no daría ninguno de los dos valores. Entonces uno busca a. Nosotros lo hicimos calculando según la definición. Entonces, según la definición, ¿cierto? Era lo que vimos aquí en la página anterior. Aquí se determina A y así se determina B. Entonces tenemos que sacar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función dividido por x. Lo que obtengamos va a ser nuestro A. En nuestro caso, esto nos dio 1. Y luego, cuando ya tiene A, uno lo evalúa aquí. Entonces va a buscar B, calculando el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos la pendiente obtenida por x. En este caso nos dio 1, entonces es simplemente f de x menos x. Y el valor que obtenga acá va a ser el coeficiente de posición. Entonces así va a obtener la recta y igual a lo que uno obtuvo. Y esa va a ser la oblicua a nuestra función. Entonces en nuestro caso, a nos dio 1, b nos dio 0, por lo tanto nuestra recta es simplemente x, ¿cierto? Porque a valía 1 y b valía 0. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que esta es la recta y igual a x. Aquí está y igual a x. Por lo tanto, nuestra gráfica va a ser asíntota a ella. Es decir, dependiendo del comportamiento que todavía nos falta analizar. Pero supongamos, si fuese decreciente de aquí, tendría que ir pegadita entonces a la oblicua, ¿cierto? Porque es asíntota. Bueno, no sabemos hasta dónde. Pero vamos a suponer que puede ser así. O podría entrar desde acá, ¿cierto? Dependiendo de dónde ingresan los valores. Entonces nos falta ver todavía las concavidades, nos falta ver si es creciente, decreciente y ese tipo de cosas. Bien, gracias. De nada. Sí, sí, era un chiste. Tienes razón, es pi cuarto, o pi medio pi medio de un ángulo recto. Ya, bien. Entonces nos queda ahora analizar, ya, bueno, ya tenemos las oblicuas, asíntotas en general. Entonces ahora nos queda analizar las derivadas, que es lo que no, punto al cual todavía no hemos ingresado. Entonces, puntito 3. Entonces, puntito 2 finalmente son todas las asíntotas, uno tiene que ver las tres asíntotas en ese caso. Puntito 2, entonces analizando las derivadas, y la derivada nos va a permitir encontrar los puntos críticos
los puntos de inflexión, ¿cierto? Bueno, una vez que calculemos la segunda derivada. Ya, entonces, primera derivada de la función, dado que la función es un cociente, vamos a tener que utilizar claramente la regla del cociente. Entonces, recordemos nuevamente, la función era x cubo sobre x cuadrado más 1. Entonces, el denominador siempre queda al cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más 1. Todo esto al cuadrado. Y la regla del cociente, Simón, para ver si ya... Me equivoqué con eso, era menos u' b más v' sobre el b al cuadrado. Claro, claro. Entonces el denominador es el primero que va. Tú lo diste vuelta. Ah, Por eso, sí, yo la por eso parte te de quedó, arriba no me la aprendí. por eso te quedó La parte de negativo. arriba no la aprendí. Mm, Pero qué ahí fue el bruto. signo entonces. Exacto. Te quedó menos la derivada a ti. Ya, bueno, por eso uno se aprende bien la cosa. Claro, Sí. claro. Yo Ya, no me pues. aprendí la parte de arriba, yo solamente me dije como ya era esta menos esta y la dejé ahí. Ah, claro. Claro, pues si uno, es que en la regla del producto uno los puede Producto se intercambiar. puede, sí, Exactamente. en el cociente no, pero bueno. Ya, entonces el denominador, primero, el primero que no se deriva es el denominador siempre. Bueno, entonces ahora ya no lo va a olvidar. Eso es lo bueno. Y el numerador era x cubo. Entonces la derivada de x cubo tenemos 3x cuadrado, ¿cierto? Ya, menos, y ahora al revés. Entonces el x cubo no lo derivamos y derivamos x cuadrado más 1. Entonces x cuadrado más 1 es una suma. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0. Entonces esto queda por 2x. Y ahora solo queda reducir esta expresión de ser posible. Bueno, sí parece posible. Factorizamos por algún término inmediatamente, ¿no? Por x cuadrado va a ser el término más común que nos va a quedar a todos, creo. Vamos a ver, para no tener que expandir gratuitamente el tiro. Entonces tenemos x cuadrado por 3x cuadrado nos va a quedar 3x a la cuarta. 1 por 3x, esto nos va a quedar x, 3x cuadrado, menos el producto entre estas cosas nos va a dar 2x a la cuarta. Entonces tenemos que x cuadrado es un término común de todas las cosas que nos van a quedar. Vamos a factorizar al tiro por x cuadrado. Si factorizamos por x cuadrado, el primero nos va a quedar igual. Más 3 menos. Y el de acá entonces nos va a quedar 2x cuadrado, ¿cierto? Ya, factorizamos el tiro por x cuadrado. Uy, no me queda pisar. Además tenemos términos semejantes acá, ¿cierto? Ahí. Entonces, 3x cuadrado menos 2x cuadrado, x cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Hay que decir pizarra, vamos a dejar esto acá. Entonces nos va a quedar, el denominador sigue igual. Y acá entonces nos quedó x cuadrado. Es decir, factor de 3 menos, no, más x cuadrado. ¿Cierto? ¿Eso nos queda? Sí. O x cuadrado más 3, que es más bonito. Eso no cambia nada, ¿cierto? Ya, entonces ahí tenemos nuestra primera derivada. Vamos a tratar de no olvidarla porque vamos a tener que pasar a la siguiente hoja, ¿ya? Entonces, nuestra primera derivada nos quedaba x cuadrado factor de x cuadrado más 3. El denominador era x cuadrado más 1 todo al cuadrado. Ya, entonces esa es nuestra primera derivada. Lo que queremos analizar son los signos. Pero en este caso está fome, ¿no? Sabemos que x cuadrado es mayor o igual que 0 para cualquier x real. Y aquí tenemos x cuadrado, acá tenemos x cuadrado y acá tenemos x cuadrado. Por lo tanto, esto es positivo, el denominador es positivo y esto es positivo. Entonces va a ser siempre positivo.
Entonces, como todo es positivo, tenemos que f' de x es positivo para cualquier x real. Bueno, o para cualquier x distinto de 0, ¿cierto? Eso es cierto. Aquí lo primero que tendríamos que haber dicho ante todo esto era el punto crítico, ¿cierto? Entonces, notamos que f' de x es igual a 0 si solo si x es igual a 0, ¿cierto? La única forma es que x sea igual a 0, porque si queremos buscar que x cuadrado más 3 sea igual a 0, esa cosa no va a suceder jamás, ¿cierto? Porque x cuadrado debería ser menos 3 y eso no va a ocurrir en R, va a ocurrir en C, o en otros conjuntos mucho más extraños. Y entonces, así, x igual a 0 es un número o punto crítico, ¿cierto? Ya. Y luego, para ver los signos de la primera derivada, nos damos cuenta que como está compuesta de puro x al cuadrado y un denominador al cuadrado, entonces siempre va a ser positiva, exceptuando para x igual a 0, donde ya sabemos que es 0. Por lo tanto, si el signo era positivo, significa que la función era creciente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, f es creciente a ambos lados del 0, ¿cierto? Entonces, desde menos infinito al 0 y desde el 0 hasta el infinito. Nos damos cuenta además que el 0 sí es parte de la gráfica, ¿cierto? Porque vimos que el 0,0 era la intersección con la eje. Por lo tanto, es creciente y creciente después de 0 también. Bueno. ¿Qué más requerimos? Ah, el 0. ¿Qué pasaba con el 0? Entonces, f' en 0. ¿Qué sucede con la derivada en el 0? Es 0, ¿cierto? Es nula. Y recordemos que si era 0, lo que nos decía es que ahí había una recta horizontal, ¿cierto? En ese punto, que la tangente era horizontal. Lo que significa en otras palabras que f, sí que f', ¿cierto? No cambia de signo en ese valor. Entonces, no hay mínimos ni máximos locales. Recordemos que si pasaba, ¿cierto? Ese creciente a decreciente, o de decreciente a creciente, era porque había o un mínimo o un máximo local en ese punto. Como a ambos lados del cero la función es creciente, por lo tanto, no hay mínimos ni máximos locales eh, alrededor del cero, ¿cierto? Bien, entonces nos queda la segunda derivada también. Entonces calculamos, o calculando, la segunda derivada, tenemos, entonces f' de x va a estar dada por la derivada de la derivada. Ya, recordando, ¿cierto? Nuestra derivada ahí. Voy a anotarla por acá ya. Así que le aplican la regla que corresponde. No nos confundimos tanto. Ya me lo olvidé. Ya, entonces para calcular la segunda derivada, derivamos la derivada, ¿no? Nuevamente a través de la regla del cociente. Y notando que al derivar el numerador tenemos además la regla del producto, ¿cierto?
O bien aquí uno puede, en realidad puede también distribuir inmediatamente si quiere hacerlo así y derivar simplemente a través de la regla de la suma. Lo cual muchas veces puede ocurrir más sencillo, ¿cierto? De hecho, parece que sí. Si no quiere evitarse problemas a veces, distribuye nomás. Entonces tenemos aquí elevado a 4 más 3x elevado al cuadrado. Bueno, claramente esto a veces es mucho más sencillo de derivar. O reducir el riesgo a equivocarse, principalmente. Bueno, entonces el denominador, que ya está al cuadrado, se eleva al cuadrado, entonces va a quedar elevado a 4, ¿cierto? Y por la regla del producto, entonces, primero va el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces vamos a derivarla aquí abajito. Entonces tenemos la regla de la suma, la derivada de x a la cuarta elevado a 4 es 4x cubo, y la derivada de 3x cuadrado es 6x. Menos, ahora es al revés. Entonces el numerador, vamos a dejar todo expresado como producto, quizás es más fácil de reducir al final, me imagino. Si lo dejamos como producto. Bueno, vamos a ver. Entonces utilizamos esta escritura para dejarlo como producto por la derivada del denominador. Entonces el denominador tenemos que utilizar regla de la potencia con regla de la cadena, ¿cierto? Entonces derivamos, bajamos el exponente, entonces nos queda por 2 veces x cuadrado más 1 elevado a 2 menos 1, que es 1, entonces uno no coloca exponente, multiplicado la derivada interna, es decir, la derivada de x cuadrado más 1, que ya sabemos que es 2x. Y bueno, ahí ya no hay ningún otro paréntesis que cerrar, ¿cierto? Esto es más 1. Ya. Ya, entonces ahora tenemos que tratar de reducir esta cosa de alguna manera. O simplificar también, de alguna manera. Tenemos x cuadrado en todas partes, tenemos x cuadrado en todas partes. Ya, entonces, términos comunes, veamos. ¿Qué tenemos de términos comunes por acá? En amarillo vamos a subrayar. Entonces tenemos, aquí tenemos x cuadrado más 1. Aquí tenemos 2 veces, ¿cierto? X cuadrado más 1, entonces vamos a poder factorizar por él. Además, en este paréntesis aquí, podemos factorizar por 2x, ¿cierto? Esto de acá uno lo puede reescribir como 2x factor de 2x cuadrado más 3, ¿cierto? Eso. Ya, entonces ahí vamos a poder sacar un 2x también. Sacamos ese 2x, sacamos este 2x. Y eso. Ya, entonces factorizamos por 2x por x cuadrado más 1. Paréntesis grande. Si a este primer producto grande de acá le quitamos esto, nos va a quedar una vez x cuadrado más 1 multiplicado el resto, que era 2x cuadrado más 3. Menos. Entonces, a todo el término de acá le quitamos ese y el último. Entonces nos va a quedar, si reorganizamos, ponemos el 2 primero, nos va a quedar 2x cuadrado factor de x cuadrado más 3. ¿Cierto? Simplificamos entonces ese con 1 del denominador, entonces nos va a quedar elevado al cubo. Entonces vamos a tener x cuadrado más 1, todo elevado al cubo. Y nos quedó entonces 2x factor de toda esta cosa enorme de ahí. Entonces, ahora cuando ya no quedan muchos recursos, uno tiene que distribuir todo, ¿cierto? Lo más probable es que esta cosa se va a expandir y después se va a eliminar. Se va a eliminar porque tenemos x cuadrado por 2x cuadrado y en el último término tenemos menos 2x cuadrado por x cuadrado. Entonces se nos va a eliminar sí o sí el término de mayor grado, por lo tanto vale la pena hacerlo. Entonces vamos a
distribuir todo, ¿cierto? Primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo, y esto de acá y está acá. Entonces, vamos a tener 2x a la cuarta más 3x cuadrado más 2x cuadrado más 3 menos 2x a la cuarta menos 6x cuadrado. Y reducir términos semejantes. Entonces el denominador se conserva. ¿Y de acá qué se puede ir? Entonces, bueno, ya sabemos que los términos, entonces, el 2x a la cuarta y el menos 2x a la cuarta se nos van. Y entonces acá tenemos cuadrado, cuadrado y cuadrado. Si reunimos todos esos términos semejantes, entonces nos quedó el 2x de ahí afuera, factor de, adentro del paréntesis, entonces nos quedó 5x cuadrado menos 6x cuadrado, esto es menos x cuadrado, ¿cierto? Más 3. Si lo damos vuelta nos queda 3 menos x cuadrado, que es lo mismo, ¿cierto? Solo para que se vea más bonito. Y eso entonces, ahí quedó reducido. También uno puede dejar el negativo afuera y que le quede x cuadrado menos 3, ¿cierto? Es lo mismo. Ya, entonces acá tenemos nuestra segunda derivada. Estaba larga, pero era un polinomio y los polinomios son sencillos, siempre va a salir. Siempre es un polinomio. Ya, entonces, encontramos la segunda derivada. Y la segunda derivada nos decía cuando era cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y para eso recordemos que teníamos que buscar los valores que me hacen cero la segunda derivada, dividir la recta real a través de esos ceros y ver los signos. Entonces, como f' de x es igual a 0, si el numerador es 0. ¿Y el numerador cuándo va a ser 0? Si 2x es 0, y sabemos que esto ocurre cuando x es 0, o cuando 3 menos x cuadrado es 0. Y esto ocurre cuando 3 es igual a x cuadrado, y esto ocurre cuando la raíz, la raíz de el valor absoluto de x, o sea, el valor absoluto de x es raíz de 3. Y eso es lo mismo que x sea más o menos la raíz de 3. Ya, entonces tenemos tres puntos en los cuales dividir la recta. En el 0, en el menos raíz de 3 y en el más raíz de 3. Entonces vamos a hacer la tabla para analizar los signos. Entonces aquí utilizando el criterio de la concavidad, ¿cierto? Entonces, como f' de, vamos a poner aquí de C, que son los puntos críticos, ¿cierto? Es 0. Y f' de C, vamos a dejar así, como si es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, ¿cierto? Porque recordemos que es lo que uno tiene que analizar. Entonces, por criterio de concavidad, entonces tenemos nuestra recta real y la vamos a dividir a través de todos estos valores. Entonces tenemos el 0, tenemos el menos raíz de 3, tenemos el raíz de 3, el infinito, el menos infinito. Menos infinito, menos raíz de 3, 0, raíz de 3, infinito. Y aquí las cosas que la componen la de la segunda derivada, ¿cierto? Que son tres cosas que la componen. El producto entre 2x, entre s y entre el denominador. Y finalmente lo que nos va a dar el análisis. Entonces tenemos 2x, acá es 3 menos x cuadrado, y el denominador que es x cuadrado más 1, todo esto al cubo. Y finalmente aquí tenemos el producto y división entre todo ello, que es la segunda derivada. Y entonces 2x es fácil, ¿cierto? 2x es positivo si x es mayor que 0.
Y si es menor que 0 es negativo, de esta forma. 3 menos x cuadrado. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Sabemos que para los valores que están dentro del intervalo menos raíz de 3 más raíz de 3, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, el 0, ¿cierto? Si x vale 0, esta cosa es positiva. Si x fuese raíz de 3, esta cosa es 0, entonces no tiene signo. Por lo tanto, va a ser positivo en el interior del intervalo menos raíz de 3, raíz de 3. Y si cogemos un número más grande, supongamos el 2, ¿cierto? 3 menos 4 es menos 1, por lo tanto es negativo. Si está fuera del intervalo menos raíz de 3, raíz de 3. Para el denominador, esta cosa está compuesta por un x cuadrado más 1. Sabemos que el x cuadrado va a ser positivo siempre, porque si le sumo 1 con mayor razón, y si todo eso lo llevo al cubo, continúa siendo positivo, por lo tanto esto siempre es positivo. Y ahora por la ley de los signos, ¿cierto? Porque esto es producto y división entre todos estos términos, menos por menos es más por más es más, menos por más es menos, por más es menos, más por más es más por menos menos, por más menos, más por menos menos, por más menos. ¿O no? Ah, bueno, aquí hay algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que es lo de acá. Estoy analizando el intervalo que viene después del infinito, si se dieron cuenta. Ya, ahí sí. Entonces ahí tenemos ya todos los signos de nuestra segunda derivada. Y si los signos de la segunda derivada eran positivos, nos decía inmediatamente que la concavidad era hacia arriba. Si el signo de la segunda derivada era negativo, entonces la concavidad era hacia abajo. Entonces, por el criterio de la concavidad o de la segunda derivada, tenemos que f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito menos raíz de 3. El menos va fuera de la raíz, ¿cierto? Y del 0 a raíz de 3. Y f es cóncavo hacia abajo en los intervalos restantes. En el menos raíz de 3 a 0. Y desde raíz de 3 al infinito, positivo. Entonces aquí también puede pensar, bueno, si es positivo, esta cosa entonces va hacia arriba, esta va hacia abajo, como concavidad, ¿cierto? No como creciente ni decreciente. Ya vimos que era creciente siempre, ¿no? Ya vimos que era creciente siempre. Entonces ahora que ya conocemos la segunda derivada, solo nos queda ver los puntos de inflexión. Recordemos que el punto de inflexión es donde cambian las concavidades. Entonces aquí notamos que pasa de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo en el menos raíz de 3, en el 0 y en el raíz de 3, ¿cierto? Por lo tanto, todos ellos van a ser puntos de inflexión. Entonces, puntos de inflexión entonces tenemos el punto menos raíz de 3, f evaluado en menos raíz de 3. Tenemos en el 0, f evaluado en 0, que ya sabemos que esta cosa es el 0,0. Y en el raíz de 3, f evaluado en raíz de 3. Entonces esto es, oh, diablos. En el menos raíz de 3, raíz de 3, Entonces hay que evaluar en la función, ¿cierto? Si uno evalúa raíz de 3 acá en la original, función original que era x cubo sobre x cuadrado más 1. Entonces, en el denominador está x cuadrado más 1, nos va a quedar sobre 4, y en la primera nos va a quedar raíz
cuadrada al cubo, ¿cierto? Entonces se va a simplificar con el de abajo. Entonces esto de acá nos va a quedar menos 3 cuartos raíz de 3. Y de acá nos queda 3 cuartos raíz de 3. Ahí tenemos entonces los puntos de inflexión. Entonces recordemos los puntos de inflexión es donde cambia, ¿cierto? La curva, si es que cambia de adentro hacia afuera o al revés. Entonces nos queda solo la gráfica de la función. Oh, y justo nuevamente nos quedamos sin hoja. Voy a hacerlo aquí al ladito entonces. Está muy larga la derivada, parece. Entonces tenemos nuestros ejes. Entonces los puntos que tenemos que conocer nuevamente son el 0, el raíz de 3, el raíz de menos 3. Ubicar aquí una estimación, ¿cierto? Vamos a estimar el punto 3 cuartos por raíz de 3 y el menos 3 cuartos raíz de 3. Ya vamos a estimarlo como que están en ese punto. Entonces, si uno quiere pensar, vamos al ojímetro, ¿cierto? Ahí están nuestros puntos de inflexión. Ahí y en el 0. Entonces teníamos que nuestra función era siempre creciente, ¿cierto? Siempre como hacia arribita. Y las concavidades eran las que nos decían que desde el menos infinito hasta el menos raíz de 3 era cóncavo hacia arriba. Entonces, hasta este punto tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Después aquí cambia la concavidad. Pasa a ser cóncavo hacia abajo, pero nuevamente sigue siendo creciente. Entonces ahora la curva va a ser hacia adentro, ¿no? Como así. Y pasa por el 0. Cuando pasa por el origen, nuevamente cambia, porque el 0,0 también es punto de inflexión. Entonces aquí cambia y sigue siendo creciente. Va a pasar por el nuevo punto de inflexión. Y luego el punto de inflexión nuevamente cambia la concavidad, pero sigue siendo creciente. ¿Ya? Y con amarillo, para que no se note tanto, recordemos que nuestra asíntota aquí era oblicua, ¿cierto? Era igual a X. Bueno, ahí se nota que mi dibujo no quedó bueno entonces. Creo que era por lo primero que partió, ¿no? Ya, entonces no puede pasar a través de la oblicua, ¿cierto? Ese es el problema que tiene mi dibujo. Y entonces vamos a volver a hacer la curva. Primero vamos a dibujar la oblicua y luego la... Entonces el y igual a X tiene que ser literalmente así. Una cosa por así, ¿no? Y entonces nuevamente mi estimación de los puntos está mal, po. Parece que dibujando a mano alzada soy un fracaso. Entonces si ese punto está ahí, claramente este tiene que estar mucho más bajito, ¿no? Como por ahí, más o menos, estimando la misma distancia, está como por ahí. Algo así. Bueno, supongamos que sí. El menos 3 cuartos raíz de 3. Una cosa así. Entonces recordemos que este era el igual a X, que era nuestra asíntota oblicua. Entonces, si venimos a asíntota acá, ya, entonces tenemos que en el punto, ese es nuestro primer punto de inflexión, entonces iba creciente, después era decreciente, oh diablos.
Y nuevamente no la puedo tocar. Bueno, paso por el punto y luego aquí ¿cuál es el problema que, que no me sale del dibujo principalmente? Es que luego de acá tienen que seguir siendo así, ¿cierto? Como así. Pero no debería bajar de nuevo, porque si baja de nuevo cambiaría que sea creciente, ¿cierto? Y el tipo de concavidad. Entonces ahí es donde me sale feo. Pero se entiende. Le va así y luego se curva así. Pero en realidad no baja, ¿cierto? Como que siguiese a la cintura. Lo mismo por acá, en realidad. ¿Cierto? Ahí. Como que si solo se quieran acercarse a esa cintura. Acá, porque uno tiene que evaluar la función, porque tenemos f evaluado en raíz de 3. Recordemos que f era x cubo. Entonces, f evaluado en raíz de 3, por ejemplo, es raíz de 3 al cubo sobre raíz de 3 al cuadrado más 1, creo que era la función, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, por ejemplo, lo de acá, esto es lo mismo que raíz de 3 por 3, ¿cierto? 3 raíz de 3. Y en el denominador esto es 4. Entonces ahí tenemos 3 cuartos raíz de 3. Y si esto fuese menos raíz de 3, lo de abajo es positivo por estar elevado al cuadrado, y arriba por estar elevado al cubo, esto es negativo. Entonces ahí te queda menos raíz de 3. Era al evaluar en f los puntos que me cambiaban los signos de la segunda derivada. Entonces recordemos que cuando son puntos de inflexión, uno generalmente, el error está en omitir el punto, que recordemos que cuando hablamos de puntos estamos hablando de una coordenada, ¿cierto? X, y. Si uno solo menciona el valor X de la coordenada, no puede hablar de puntos, ¿cierto? Sino que de coordenada. O en el valor X, no sé. Entonces, en X igual a raíz de 3, sabemos que existe un punto de inflexión. Pero como punto coordenado, es el punto raíz de 3, f evaluado en raíz de 3, ¿cierto? Entonces ahí uno lo considera. Bueno, teníamos ni máximos ni mínimos locales, esto se puede notar ahí.